están participando, a ver si puedo ver. 17 participantes. Bueno. Lo que vamos a ver durante, en particular, esta clase, que es una clase de presentación, y a continuación, que son 3 clases más, lo que vamos a ver básicamente es gestión de residuos especiales. Todo lo que tiene que ver con los residuos peligrosos, que es particularmente como se los conoce. Vamos a ver cuáles son los diferentes actores que interactúan en esta gestión de residuos. Vamos a ver cuáles son los aspectos técnicos No se escucha nada, profe. Ah, pensé que era yo. No sé. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Gracias por comentarme. Bueno, voy a empezar de nuevo. Estos 2 minutos que hablé, voy a empezar de nuevo. Los tengo frescos. Gracias por participar a todos los que están. Espero que me escuchen bien. Lo que vamos a ver durante estas 4 clases, en particular hoy, más las 3 que siguen, es una introducción a la gestión de residuos especiales. La clase, el curso en particular o seminario es gestión de residuos especiales, con todo lo que está asociado a residuos peligrosos, con todo lo que está asociado a la gestión tan compleja que nos toca a todos los que interactuamos con la industria, el agro y en algunos aspectos la construcción. Vamos a ver la problemática de los residuos especiales, vamos a ver cómo yo diferencio un residuo especial de un no especial, qué características particulares y constitutivas tiene que tener un residuo especial, y además de ello lo que vamos a tratar de completar, porque 4 clases son muy pocas, es, en principio voy a tratar de mostrarles cómo se hace una declaración jurada en un organismo de gobierno que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Para eso yo voy a utilizar un usuario que yo tengo generado en la provincia de Buenos Aires para mostrarle cómo es la plataforma de declaración jurada, qué contenido tiene, qué características de la gestión se declaran, qué tipos de aspectos yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una declaración jurada, que me va a servir a mí desde el punto de vista profesional. Primero, si yo soy profesional autónomo, para saber lo que yo voy a poder hacer, como si es que puedo hacer la declaración jurada y qué tengo que tener en cuenta. Y para los que están del otro lado del mostrador, que son personas que trabajan en relación de dependencia, qué involucra y qué aspectos tengo que tener en cuenta yo para la gestión de residuos especiales y su declaración jurada ante un organismo de control. Porque ustedes saben que acá me meto un poco en la legislación ambiental, desde el punto de vista ambiental, lo único que tiene, es condenable penalmente es la mala gestión de residuos. Es decir, ustedes van a pueden cometer cualquier tipo de situación involuntaria, obviamente, porque el dolo no está contemplado dentro de la ley, pero involuntariamente si es que ustedes cometen algún impacto o tienen algún tipo de mala gestión con residuos peligrosos, eso es condenable desde el punto de vista penal, es decir, pueden ir presos. Así que ahí toma además una relevancia legal, ya no solamente el cuidado del medio ambiente, la protección de los recursos, lo que decía desde el punto de vista conceptual, el informe del Bultran que emitió las Naciones Unidas y lo que dice la Constitución Nacional Argentina en su modificación del año 94, que tenemos que proteger a las generaciones, proteger el ambiente hoy para que las generaciones futuras tengan un mejor acceso y un mejor pasar en lo que se llama el desarrollo sostenible. Además de lo conceptual, ya hay cuestiones legales y técnicas que ustedes tienen que tener como concepto a la hora de gestionar residuos peligrosos. A todos nos toca en algún momento de nuestra vida profesional tener que enfrentar algún dilema, algún tipo de situación donde te preguntan o donde te consultan por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que hacer lo otro, por qué tengo que invertir, porque acá hay una cuestión ya también operativa que les quiero comentar, es que la gestión de residuos especiales es muy cara.
es muy onerosa. El transporte, voy a adelantar un poquito, pero cuando uno genera un residuo peligroso, uno es el generador, pero después hay un transportista y después hay un tratador, y ese tratador en general tiene tecnologías muy caras, y esas tecnologías encarecen el tratamiento, tecnologías químicas, tecnologías físicas para el tratamiento y gestión de los residuos, y lo costoso de esa tecnología hace que los residuos, el tratamiento del residuo sea muy oneroso. Entonces, en nuestra vida profesional, seguramente en algún momento nos toque interactuar con alguna pregunta: ¿por qué tengo que invertir tanto? ¿Por qué tengo que destinar tantos recursos? Porque no es solamente la inversión, sino también los procedimientos, la gestión interna, el recurso interno que yo tengo que destinar a la gestión, la capacitación del personal. Hoy en día, cuando uno habla de plata, no es solamente la cuestión meramente económica, sino también uno tiene que estar pensando en que son recursos, en que son elementos que pone una compañía, una empresa o un emprendimiento en esa gestión, y eso a la larga, cuando uno hace el budget, el presupuesto final, y uno hace el raconto de inversión que realizó, porque no son gastos, son inversiones las que uno realiza en este aspecto, porque atrás hay una obligación legal. Cuando uno termina haciendo el relevamiento final de eso, es un número interesante. Entonces, ahí también toma un poco de relevancia esto que vamos a ver en esta cursada, que es: ¿sabés por qué hay que hacer esto y por qué yo tengo que invertir? Porque esto, además de ser legal, a vos la ley te obliga a cumplirlo, pero vos como persona física, al ser responsable de una persona jurídica como es una empresa, podés tener implicancias penales. Cuestiones que uno tiene que analizar y tener en cuenta como profesional, ¿verdad? Hoy es bueno siempre tener esa visión y esa proyección para poder gestionar. En residuos también lo bueno es que uno tiene que tener esa visión de llevar el recuento y tener indicadores de gestión que te permitan entender cuál es tu performance, porque además hay toda una cuestión en las declaraciones juradas que vamos a ver en la tercera charla. Lo que vamos a ver es qué implicancias tiene el aumento de cantidad de residuos particularmente. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires, que es de donde más o menos todos somos, que es la Ley de Erradicación Industrial, y te establece, las empresas tienen categorías: categoría 1, categoría 2, categoría 3, de acuerdo a su complejidad, por su cantidad de gente, por su superficie, por la cantidad de superficie techada, por la cantidad de residuos, por la cantidad de HP, que es la potencia instalada, y te establece 3 condiciones para que vos saltes de categoría. Categoría 1, menos controlada; categoría 2, controlada por el municipio; categoría 3, controlada por la provincia, por el organismo de control. Uno de los elementos para saltar de categoría es que vos crezcas o generes interanualmente un 20% en tu cantidad de residuos. Entonces, ahí también hay una cuestión económica, porque vos cuando saltás de categoría, las tasas son mayores, los controles son mayores, el nivel de exigencia en la evaluación y en los análisis que tenés que realizar como empresa, desde el punto de vista ambiental, también son mayores. Entonces ahí se ve también la importancia de la buena gestión de residuos y de ir teniendo indicadores que a mí me permitan no pasar ni no superar cierto nivel como gestión, cierto nivel de volumen anual, para no tener que ir a otro tipo de categoría y otro tipo de control. Y eso te lleva desde el punto de vista de la gestión a un tecnicismo que es muy importante, que es: lo que no se conoce no se mide, lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede mejorar. Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede mejorar. Y a esta altura del partido, ahora les voy a contar un poco de qué trabajo y qué es lo que hago yo de mi vida. Y a esta altura del partido, yo lo que les puedo asegurar es que yo le agregaría un ítem más a lo que les comenté recién, a estas 3 fases, que es: lo que no se conoce, lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede mejorar, sino que seguramente va a empeorar.
y atado como cierre de introducción a que, además de que va a empeorar, esto tiene implicancias penales y la verdad que es un problema complejo. Entonces, hay que atender el tema de los residuos, hay que tratar de entender, digamos, ampliamente cómo son los impactos de esta gestión y la importancia que tiene, ya no solamente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista empresarial, sino también como el impacto que puede tener en el medio ambiente, y en esto ya juega toda la cuestión de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, ¿ok? Bueno, eso es un poco la introducción, espero que los haya introducido un poco en este ambiente, que ya tiene como parte de la sustentabilidad, los aspectos legales y la gestión interna de una compañía, como elementos, digamos, de fuste, de peso, elementos a tener en cuenta para la importancia que tiene algo que por ahí a veces queda como un concepto etéreo, como un concepto genérico de, bueno, residuos peligrosos, residuos especiales. Bueno, ahora saben, no es solamente una frase, sino que tiene aspectos socioambientales, implicancias socioambientales e implicancias legales. Bueno, ¿hasta ahí me escuchan bien, chicos? ¿Alguno tiene un problema para ver la diapositiva, para escucharme a mí, para verme a mí? No, se ve todo bien, ¿eh? Está todo bárbaro. ¿Seguro? Sí, sí, perfecto. Sí. Todo Bueno, bien, profe. bueno, Sí. lo que yo les voy a pedir es que si alguno acá hay una diapositiva. A ver, están escribiendo. Ahí el chat. Espérenme que me hablan por el chat. Buenas tardes. Silencio el micrófono. Sí, perdón. Bueno, se escucha bien. Bien, ok. Ok. Bueno, si alguno quiere, me escribe por el chat o, bueno, me habla si no están silenciados. Pero bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, yo prefiero que me vayan haciendo las preguntas y las dudas mientras voy diciendo y comentando la presentación, porque si no es como que después al final se corta el hilo y volver a veces es un poco más difícil. Entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta, me levantan ahí el punto con en el chat, o bien si pueden hablar, lo comentan, ¿ok? Bueno, voy a tratar de pasar la diapositiva. Bueno, entonces, ¿cómo será pasar la diapositiva, no? Ahí estamos. Bueno, les voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es Ariel Vázquez, soy licenciado en Higiene y Seguridad, esto va a ser rápido, me recibí en la Universidad de Morón en el 2002, en el 2005 me recibí de Ingeniero en Seguridad Ambiental en la Universidad de la Marina Mercante. La carrera de Ingeniería en Seguridad Ambiental en esa época era la primera que existía, después se sumó la de la Universidad Católica y ahora hay un montón de carreras en todas las universidades públicas y privadas. Entidades públicas que dan hoy, en la UNTREF tiene la licenciatura en Gestión Ambiental y la Ingeniería en Seguridad Ambiental, en Ambiente. Pero bueno, en esa época no había mucho y la verdad que para mí siempre higiene y seguridad y medio ambiente fueron como cuestiones que me interesaron y tuve la suerte de que hubo personas que se cruzaron en mi vida que me hicieron interesar por esta linda carrera que me gusta y que me permitió llegar a ser todo lo que soy hoy, lo bueno, lo malo, lo regular, soy gracias a una formación que tuve en mi familia, con mis viejos y a estas carreras que estudié. Después me especialicé en sistemas de gestión, soy auditor líder en sistemas de calidad, en DNB, Dernor Veritas, es una consultora internacional, auditor líder en gestión ambiental en BBQ, que hoy se llama Buró Veritas, y por último, auditor líder en sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en TIUF. Perdón que estaba chica, ahí está. Además hice una maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional en el 2010, acá en Pacheco, en la regional General Pacheco. Hice un posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad Católica Argentina. Finalmente una maestría en Dirección de Empresas, porque bueno, me fui especializando en la gestión más corporativa, y en el 2015 hice un curso en Barcelona de eficiencia energética, que era una carrera que se empezaba a gestar en esa época, y me fui, como acá en Argentina no lo daban,
y la empresa donde yo trabajo tiene oficinas en España, fui a trabajar a España y de paso hice ese curso en Barcelona. Esa es mi formación. Hace 20 años que trabajo en un laboratorio farmacéutico veterinario. Hoy tengo una función que es director de relaciones industriales de la compañía, con influencias dentro del negocio. Y además, durante un tiempo trabajé en Bureau Veritas haciendo auditorías y diversos trabajos técnicos que fui desarrollando durante mi carrera. Así que, ante todo, están ante una persona que siempre piensa que uno nunca deja de aprender y siempre está actualizándose, así que en general el estudio y estar actualizado en todas las cuestiones es lo que me interesa, así que voy a tratar de volcar todo lo que sé en este curso, y en todo caso, porque uno no puede a veces saber todo, si hay alguna pregunta o alguna consulta que me saca partes que no sé, no tengo ningún problema en decir, la verdad que eso no lo tengo muy claro, para la clase que viene o la materia que viene te contesto con humildad, porque uno no puede saber todo. Así que el programa básicamente es efectos de los residuos, la clasificación, o sea, los efectos, qué efectos tiene a grandes rasgos. Este es un curso muy operativo, no me voy a detener en hablar de filantropía ni de filosofía aplicada a los residuos. Vamos a ir pasando rápidamente las cuestiones más teóricas para ir un poco a la clasificación de los residuos, cómo clasifica uno y cómo sabe qué es residuo peligroso y qué es residuo especial, para pasar a algunas descripciones de residuos no peligrosos, que no es el target, ni el foco, ni el scope de esta presentación, pero tenemos que tener un conocimiento universal de la cuestión, para ya después enfocarnos en el manejo de los residuos peligrosos, si es que hay posibilidades de reciclado de residuos, para después ir a todo lo que son declaraciones juradas en las plataformas y cómo se gestiona, y después, si es que nos da el tiempo, en estas 4 clases, ver algunos ejemplos de operaciones de planta de tratamiento de residuos para que ustedes conozcan y sepan y vean, para los que nunca fueron a una planta de tratamiento, qué tipo de tratamientos hay, qué tipo de planta de tratamiento se ven, cómo es que funciona una planta de tratamiento, y ahí charlamos un poco y debatimos algunas cuestiones para el cierre. ¿Ok? Bueno, como primera medida, uno tiene que hablar, hasta acá, chicos, ¿me escuchan? Yo no sé si... Sí, se escucha bien. Sí, sí. Sí, está clarísimo, Ariel. Ok. Para hablar del efecto de los residuos, bueno, además de estas cuestiones legales y cuestiones que tienen que ver ya por cuestiones socioambientales asociadas a esto de la sustentabilidad y la sostenibilidad, el efecto práctico de los residuos tiene que ver con la contaminación visual. Hoy en día se está prestando mucha atención, se tiene muy en cuenta todo lo que es visual, la contaminación visual no solamente ya de aspectos bruscos como es un residuo, sino si ustedes, para los que van a Capital periódicamente y circulan hacia allá, van a ver que en el último año y medio o 2, Lugones, que es la autopista que va a Capital, fue sacando mucha de la cartelería que había. ¿Se acuerdan? Hace unos 10 años, un poco menos, había un montón de carteles por el costado de la autopista que muchas veces todo el mundo miraba, qué sé yo, propaganda de, no sé, ropa interior, viajes. Bueno. Hay una ley de contaminación visual y eso hizo que se gestione sobre eso, y hay reglamentaciones que establecen la cantidad de propaganda que tiene que haber en un ambiente público. Bueno, hay legislación de eso. El efecto de los residuos es el primero, y no tan impactante, es que hay una contaminación visual, ¿verdad? Cuando es algo descontrolado, qué sé yo, para los que van por la Ruta 9 o para los que viajan por el conurbano profundo, es muy desagradable cuando uno ve esas montañas de residuos, de bolsas, las quemas que están asociadas, bueno, muchas veces a cuestiones de desidia, otras veces están asociadas a cuestiones de mala gestión y otras veces están asociadas a cuestiones de mala gestión territorial de los gobiernos. Entonces, la contaminación visual como primera medida, un impacto negativo. La contaminación por olores, otra de las características muy, muy particulares que tienen los residuos. Los residuos son sustancias en descomposición. Entonces,
la descomposición y la reacción química puede generar olores, y esos olores pueden tornarse, como vamos a ver en algún momento, contaminantes, pueden tornarse negativos para el aire, para el suelo, para las napas. Entonces, otra contaminación que se suma, la contaminación por emisiones atmosféricas, la reacción en general entre los residuos es una reacción de oxidación, y ustedes saben, la mayoría, bueno, las reacciones por oxidación en general son exotérmicas, se generan liberando calor y temperatura hacia el medio ambiente, entonces ahí también hay otro impacto posible sobre el medio ambiente y el impacto que puede tener en las personas, además de la contaminación del suelo y de la contaminación del agua. Nótense, chicos, o estimados, chicos no, estimados, que yo no digo basura, digo los efectos de los residuos. ¿A todos les queda claro a esta altura cuál es la diferencia entre un residuo y la basura? Yo sí, yo lo sé. Bueno, para los Sí, que sí. no les queda claro, les comento algo básico y rápido. La basura es aquel producto de un proceso o de algún tipo de emprendimiento que no puede ser reutilizado. Un residuo es un producto procedente de un subproducto procedente de un proceso o de algún tipo de modificación de la materia que lo hace todavía reutilizable o utilizable en otra instancia o en otra forma de la que fue inicialmente utilizado. ¿Ok? La basura no se puede reutilizar, el residuo se puede reutilizar. Diferencias conceptuales importantes. A ver si puedo pasar. Estoy teniendo unos problemitas con... Perdón, Ahí pasó. Bueno, contaminación visual. Es básico, ¿no? Si ven acá, bueno, el puntero del mouse, la contaminación visual, esto es algo que a veces uno ve, esto ya es desidia, empresas, tratadores, XXX, NN, que tiran los residuos en áreas públicas, en áreas naturales, la gestión descontrolada de empresas que no gestionan sus residuos, esto, lo que yo les dije, para cualquiera que vaya por la ruta 9 y mire, en vez de entrar para Varadero, para el otro lado, va a ver esto, todo un campo. Es un vaciadero municipal que está al aire libre. La realidad es que estos, calculemos que una mala gestión de residuos, cualquiera de estos residuos persiste en el ambiente por lo menos 100 años. Los plásticos 500, 700, los residuos químicos, son, además de persistir mucho tiempo, son bioacumulables. Entonces, lo que uno ve es que lo que estamos haciendo es hipotecar esa zona, ese territorio a futuro, porque a partir de la persistencia de estos residuos en el ambiente no se puede hacer más nada. Así que uno en general ve este tipo de cosas, los vuelcos indiscriminados. La ley en Argentina tiene muchos grises con respecto a los vuelcos, porque si bien hay legislación que te verifica, en algunas jurisdicciones te establece cuál es la concentración que vos podés volcar, en algunas jurisdicciones no te especifican el volumen. Entonces vos podés volcar X cantidad de sustancia o partes por millón de una sustancia, pero no te regulan el volumen. Entonces vos podés volcar miles de millones de litros con solamente cumplir el parámetro de concentración del contaminante. Y la realidad es que la tendencia en el mundo es que te controlan la concentración y el volumen, porque lo que te lleva a eso es que vos trabajes sobre la reducción, sobre la disminución del volumen de vuelco. Entonces, ahí es donde uno tiene que establecer cuáles son, digamos, las prioridades y como los organismos de gobierno, y por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, a ninguno de nosotros, si es que nos toca interactuar o nos toca gestionar internamente en una empresa, nos gustaría que como responsables ambientales o como responsables de seguridad y higiene o como responsables de una empresa, o sea, estoy pensando en el dueño de una empresa o en un apoderado o en alguien que tenga responsabilidades sobre una empresa, ir caminando por la planta y encontrar esto destapado o sin
identificación. Entonces, la contaminación visual no es algo simple, sino que es algo que a primera vista, uno, cuando yo les hice el comentario de, bueno, la cartelería que estaba en Lugones, por ahí alguno dijo, bueno, ¿y esto por qué impacta tanto? Si los residuos no tienen nada que ver con una cartelería. Bueno, la contaminación visual también es esto, ¿no? Este tipo de situaciones que se dan. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de aspectos a la hora de ver cómo yo voy a gestionar mis residuos, porque la contaminación visual es un aspecto que se tiene que tener en cuenta. La contaminación, los residuos también, así como concepto general, te generan contaminación por emisiones atmosféricas, ¿no? Hay un proceso de fermentación natural de la materia orgánica, en el caso de que sea materia orgánica el residuo, que por un lado, además de las emisiones gaseosas y el olor que generan, te generan productos que aportan al efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, el gas metano. El gas metano, ¿vieron cuando ustedes van muchas veces, para los que conocen acá el Camino del Buen Aire, o muchas veces pasa cuando llueve bastante y se mueven los barros de algún tipo de arroyo o algún tipo de río un poco estanco que uno conoce, que siente como un olor al huevo podrido? Bueno, eso es el sulfito. Ese es el olor característico del metano que se genera por la descomposición de los residuos y generan, por un lado, monóxido de carbono y metano. Eso es lo que uno percibe en el ambiente, y no es solamente el olor el que impacta, que ya es un impacto negativo, sino que el metano es un gas que alimenta el efecto invernadero. Entonces, eso uno lo tiene que tener en cuenta a la hora de gestionar los residuos. Ya vamos a ver un poco más metidos en la materia, cómo uno tiene que trabajar en la segregación y en la no disposición de sustancias que sean reactivas entre sí, porque no solamente va a generar sustancias que contaminen por olor o que aporten al efecto invernadero, con todo lo negativo que eso es. El efecto invernadero es un efecto que a nivel planetario genera el impacto de un aumento interanual de 1,5 grados por año de la temperatura en el mundo, y uno termina viendo cuestiones como, por ejemplo, que los mayores reservorios de agua dulce en el planeta, además del acuífero Guaraní, que está en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, son los polos. El agua dulce que tienen, el hielo es agua dulce, y eso se está derritiendo. Y eso era una fuente natural de acceso a agua dulce. O uno puede ver, como por ejemplo sucedió hace el 2018, que nevaba en el desierto, y con todo el impacto que eso tiene a nivel del esquema del equilibrio ecológico, del equilibrio natural del mundo. Y una de estas cosas es como todo, porque uno termina pensando, bueno, Ariel, pero vos me estás diciendo cosas muy conceptuales y muy filosóficas complejas, pero el efecto invernadero es un efecto que se deriva, entre otras cosas, por la emisión de las reacciones de los residuos. Y todos nosotros somos personas que generamos residuos diariamente. Entonces, también nosotros podemos generar aspectos positivos a la hora de esta gestión, ¿no? Reducir la generación de residuos, vamos a ver un poco de cómo puedes hacer el compost, hay un montón de campañas para el reciclado del papel, del cartón. Entonces, es también una cuestión de conciencia esto, ¿no? A mí siempre que doy clases o trato de volcar todos mis conocimientos en esto, siempre pienso en el impacto social que tiene cada actividad que uno hace, y desde el punto de vista sociológico, este tipo de capacitaciones también nos tienen que servir, más allá de lo macro, del residuo, de cómo gestionar, del transportista, del generador, del operador, de la planta de tratamiento, del manifiesto, de todo lo que va a involucrar esta gestión de residuos especiales, que yo me quede con, bueno, che, pero yo también desde mi casa, en mi vida diaria, en el día a día,
puedo aportar a que, por ejemplo, haya menos gases de efecto invernadero, que generan un impacto planetario, todo junto, de 1,5 grados por año, con pequeñas cosas. Entonces, acá también como el impacto y cómo termina siendo el ser humano y la persona el que termina impactando de manera positiva o de manera negativa, no ya solamente en su propia existencia como individuo, sino en la existencia más general, en la existencia más, digamos, como conceptualmente más integral de la palabra, ¿no? En la existencia, en el efecto invernadero, por ejemplo. Bueno, también estos gases que se generan por resultado de contaminación de emisiones atmosféricas pueden generar vapores cancerígenos. A ver, en Buenos Aires, para darle algunos tips y algunos conceptos, en Buenos Aires hoy hay un solo, en la provincia, en todo lo que es, ahora que todo el mundo sabe lo que es el AMBA, provincia más capital, porque antes no sabíamos mucho qué era ese concepto, salvo lo que estábamos muy metidos en el medio ambiente y todas estas cuestiones, pero hoy que con el coronavirus todos sabemos que AMBA es capital y conurbano. En el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, hace 20 años había 4 rellenos sanitarios. Estaba el de Villa Domínico, el de José León Suárez, el de Villa Domínico, el de José León Suárez, el que estaba en La Matanza, y el Norte 3, que está acá en el Camino del Buen Aire. Yo digo que está acá porque vivo en Ituzaingó, perdón. El que está ¿qué será eso? En Campo de Mayo, para que se ubiquen ustedes. En Campo de Mayo, a la altura de Malvinas Esperando a Argentinas. San Martín, ruta 8. Claro, por ahí, ruta 8, pero bueno, pero el Camino del Buen Aire está ya un poco más allá, llegando a Panamericana. Pero ubíquense por ahí. El de Villa, bueno, vamos a ir por parte. El que hoy sigue funcionando es el de La Matanza, porque recibe solamente residuos de La Matanza. La Matanza es una provincia ya de por sí. El de José León Suárez se cerró y el de Villa Domínico se cerraron. O sea, hoy, de todo el conurbano, excepto La Matanza, más capital, los residuos van al Norte 3. ¿Ustedes me están viendo ahí, chicos? Yo estoy haciendo... ¿me ven ahí o no me ven? Sí. Sí, profe. Ah, Sí, sí. profe. Sí, profe. porque si no yo capaz que hago. Sí, El sí, norte, el Norte 3, el que está acá en Campo de Mayo, es el único que recibe de toda la provincia, excepto La Matanza y Capital Federal. Imagínense la cantidad, creo que son 15 toneladas de residuos por día que recibe ese relleno, que está saturado. Y el problema va a ser, yo doy medio ambiente en algunas carreras técnicas, y lo que siempre les digo es, el problema va a ser cuando cierren o cuando se acabe el espacio en el Camino del Buen Aire, ¿no? ¿Qué municipio va a querer recibir los residuos de todos los municipios? La Matanza sigue funcionando, y el de José León Suárez y Villa Domínico, allá en el sur, se cerraron por la emisión de vapores cancerígenos, porque se detectó que en la zona aledaña a esos a esos rellenos de seguridad, a esos rellenos sanitarios donde iba la basura, había una alta tasa de casos de cáncer. Muy variados, ¿no? Casos de cáncer tipo de piel, enfermedades respiratorias, cánceres de diferentes tipos, y estaban asociados a esto, a estas cuestiones producto de las emisiones atmosféricas que generan los residuos. Entonces, estas cuestiones también, cómo la mala gestión de residuos impactan en aspectos de la vida normal, porque una persona que vive cerca de un relleno sanitario, si el relleno sanitario se hubiera constituido con las medidas de seguridad, con los elementos que deberían tener y de una forma cuidada, no debería pasar esto de la contaminación del ambiente por las emisiones gaseosas que se dan en las zonas aledañas a los rellenos de seguridad. Entonces, es muy importante trabajar, hay toda una tendencia a nivel mundial, trabajar en la generación del residuo, ¿no? Trabajar en la separación,
en determinar qué es basura y qué es residuo. Casi el 60% del residuo que uno genera en su casa es reutilizable. Y es reutilizable, es decir, tiene valor agregado, es decir, se les puede dar otra utilidad, es decir, puede ser utilizado en un proceso productivo nuevamente, y la realidad es que nosotros podríamos tener eso, pero bueno, también faltan, por un lado, legislaciones que acompañen, presionen y nos hagan entrar en carril hacia esa gestión, y también por otro lado, ya yendo a una cuestión operativa, nos faltan centros de recepción para la segregación, de recepción de residuos que nos permitan segregar esos residuos, ¿no? Ahí es donde uno debería apuntar como política los cañones para evitar este tipo de situaciones. Hasta acá, chicos y chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. No, todo claro. Bueno, otro factor, acá ya vimos, por un lado, la contaminación visual, por otro lado, la contaminación visual, la contaminación por emisiones atmosféricas y la contaminación del suelo. En general, este tipo de contaminación es la más compleja si hablamos de residuos especiales. Ya empezamos a ir a la tónica que nos trae acá donde estamos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación del suelo no solamente es la contaminación del suelo, sino también la contaminación de las napas. En general los residuos cuando reaccionan, por un lado, generan las emisiones gaseosas, pero también generan cuando hay algún tipo de descomposición o cuando hay algún tipo de reacción, hay una descomposición y se genera un líquido producto de esa reacción y descomposición que se llama lixiviado. Los lixiviados son los líquidos que se generan por la descomposición y reacción de los residuos. Esos lixiviados son una mezcla de sustancias raras, porque son reacciones que producen otras sustancias, y en general cuando uno habla de residuos, ya es una sustancia compleja, ya no es una sustancia que uno podría identificar de determinada manera. Imagínense cuando uno tiene residuos peligrosos o especiales. Residuos peligrosos o especiales que se... ok. Ah, bueno, perdón, Luis. Luis es de Tandil. Tiene una mala conexión. Ok. Bueno. Ok. Qué macana. Entonces, los lixiviados son sustancias que tienen como componente reacciones y reactivos de otras sustancias que reaccionan entre ellas, y eso es lo que termina generando potenciales. Por un lado, si cae al suelo, va a generar una contaminación del suelo, y ahí se agrega una cuestión complementaria desde el punto de vista legal en Argentina, que Argentina no tiene una legislación específica que hable, salvo en algunas provincias, por ejemplo las provincias mineras, las provincias petroleras, por la particularidad que tienen, no tiene una legislación unificada a nivel nacional, como sí lo tiene en otros aspectos. Por ejemplo, en gestión de residuos peligrosos hay una legislación, hay una ley nacional, y después las provincias pueden adherir a esa ley o pueden generar su propia legislación, pero hay una ley marco, que desde el punto de vista legal, las provincias que adhieran a esa ley tienen que cumplir a pie de letra todo lo que dice esa ley, que es la 24.051, la Ley de Residuos Peligrosos de Nación. O bien, las provincias que quieran generar su propia legislación pueden hacerlo, porque vivimos en un país federal y cada provincia tiene la potestad para generar su propia legislación, pero ustedes saben que en todo lo que es jerarquías legales, ustedes cuando tienen una legislación propia, las provincias cuando tienen una legislación propia, pueden tenerla, pero nunca pueden tener menos requisitos y obligaciones de cumplimiento que la ley nacional. Entonces, por encima de la ley todo, por debajo de la ley nada. Entonces,
El problema que hay, volviendo el hilo porque a veces uno derrapa como docente y empieza a hablar de cuestiones complementarias, volviendo al hilo que estamos charlando del suelo y los lixiviados, el problema que tiene Argentina es que no hay una legislación que te determine las concentraciones mínimas, como en higiene y seguridad, porque la mayoría de los que están son de higienistas. En higiene y seguridad hay un concepto que se llama las concentraciones máximas permisibles, es decir, las máximas concentraciones de un contaminante en el ambiente. Bueno, eso llevado a la parte ambiental, en el suelo no hay una legislación que te diga, bueno, vos en el suelo no podés tener más de X cantidad de partes por millón de tal contaminante. Hay que remitirse a legislaciones extranjeras. Entonces eso genera además una complejidad adicional a toda esta gestión que estamos charlando, porque como no hay un parámetro, esto ya visto desde la gestión operativa, ¿no? Como no hay un parámetro de concentración de contaminación, cuando hay una contaminación del suelo, vos tenés que remover todo y sacar y poner tierra limpia. Entonces, imagínense desde el lado de la gestión, desde el lado de la empresa, desde el lado del impacto, es una inversión muy grande, porque si hay una contaminación, no es que vos podés tratar, sanear o recuperar. Tenés que evacuar ese suelo contaminado, que además es una inversión muy grande, porque tenés que hacer estudios, tenés que determinar hasta dónde está, en ingeniería ambiental se llama la pluma de contaminación. Cuando hay una contaminación, uno dice, bueno, tenemos que calcular la pluma de contaminación. Es como, perdón que me pasé ya, ¿no? Pero cuando estamos hablando en aspectos atmosféricos, uno lo que hace es aplica modelos de dispersión atmosférica para hacer el cálculo y determinar cuál es qué distancia o cuál va a ser el gráfico que va a dibujar la pluma de contaminación del contaminante ambiental. Bueno, en el suelo es lo mismo, perdón, creo que me está... En el suelo es lo mismo, pero en emisiones gaseosas la diferencia es que como es un medio que no es físico, hay una determinada cantidad de partes por millón que vos podés emitir, y después hay un concepto en la atmósfera que es la dilución atmosférica, se diluye. En el suelo no pasa eso. Y como no hay una legislación de base que te dé un marco y te dé un plafón para poder gestionar, si hay una contaminación del suelo por lixiviado, vos tenés que directamente sacar todo y poner tierra nueva. Entonces, ahí radica el principio de un aspecto importante que nos empieza a meter en este tema, ¿no? Por otro lado, bueno, los lixiviados de residuos peligrosos, además pueden generar, ustedes saben que cuando uno habla de residuos peligrosos, está hablando, por ejemplo, de metales pesados, y ya no le estoy hablando de la generación de residuos peligrosos en la industria. En nuestra casa evacuamos un montón de residuos peligrosos. Los tubos de luz, R22, los residuos electrónicos, las pilas, las plaquetas electrónicas, bueno, qué sé yo, no sé. Si ustedes tienen un termómetro y se le rompió, levantan todo, ahí va mercurio. Y eso, ustedes dicen, bueno, Ariel, pero no es mucho. Sí, no es mucho si lo pensáis individualmente. Ahora, si vos pensás en toda la basura que se saca por día en el AMBA, es un montón de residuos que adentro, además, tienen residuos peligrosos. No sé. Si alguien pinta su casa, el tachito de pintura lo va a tirar ahí. Si alguien usa thinner para limpiar el cepillo, el tachito de thinner lo va a tirar ahí. Y así en nuestra casa, y así en el agro, en aspectos de agro. Recién hace 5 o 6 años apareció una legislación que regulaba aspectos de los recipientes de residuos peligrosos en el agro, y antes si no se tiraban. Bueno, todo eso va a parar a un vaciadero municipal, o a un relleno de seguridad, o a un relleno sanitario como el SEAMSE, o va a parar a donde no tiene que parar, y eso puede generar, genera a la larga o a la corta el lixiviado, y ese lixiviado, por ejemplo, en el caso que estamos charlando de todos estos residuos que generamos, contienen metales pesados, y los metales pesados, además de ser muy contaminantes, por la potencialidad que tienen dos problemas. Son persistentes en el ambiente, pueden estar
cientos de años en el ambiente, por ejemplo, el cromo, el plomo, pueden estar cientos de años. Por otro lado, son bioacumulables. Si esos residuos, que es la lixiviación, terminan cayendo, por ejemplo, al suelo y del suelo a la napa, ustedes no se olviden que nosotros tenemos 3 napas. Primer napa, segunda napa, tercer napa, y la cuarta es el puelche, el acuífero puelche, donde tomamos el agua para consumir. Bueno, el acuífero puelche está de los 60 metros para abajo, ahí empezamos a encontrar, en alguna zona está 120, pero en alguna zona está 60, pero después las otras 2 napas están muy arriba, y la primer napa está a 12 metros. Y hay muchísimas zonas, muchísimas zonas desfavorecidas, muchísimas zonas, zonas vulnerables, donde hay población vulnerable, donde las napas están a 12 metros de profundidad, entonces un lixiviado simple puede percolar a la napa, qué sé yo, hay miles de casos, no sé. En algún momento a nosotros nos fue a vender una persona que tenía una empresa y nos vendía productos químicos, y nos contaba una anécdota que él había ido a una empresa donde la empresa la habían cerrado porque era una empresa de textil. Y ellos, los textiles, no sé cómo, pero volcaban los residuos de una forma no correcta, digamos, y los terminaron clausurando porque los vecinos denunciaron, era una zona vulnerable, una empresa, esto de la erradicación y la zonificación, en la zona esa, las aguas de las bombas de agua que sacaban agua, perdón la redundancia, salían con el color de los productos que tenía esa empresa, y no estamos hablando que eran a 15 kilómetros, eran a 2, 3 cuadras. Entonces, estas cuestiones de los lixiviados también tienen eso, ¿no? Que además de generar los metales pesados, contaminar el suelo, poder percolar, se llama, percolar a las napas, contaminar el agua que la gente consume, además de ser bioacumulables. Bueno, si ustedes van, bueno, nosotros tenemos el triste récord que tenemos 2 ríos que no tienen peces, el Reconquista y el Riachuelo. Pero si vamos por ahí a cursos de agua donde hay fauna acuática, seguramente si le hacemos algún análisis a los animales, a la fauna acuática, vamos a encontrar trazas de contaminantes. ¿Por qué? Porque los metales pesados, por ejemplo, son bioacumulables. Es decir, la exposición, el consumo, hace que ese contaminante se quede en el cuerpo. Entonces, ahí se torna otro problema, que es la bioacumulación, y cuando uno habla de metales pesados, genera otro problema complementario, que son cancerígenos. Hace poco tiempo, 2 o 3 años, salió un estudio de los... No, 2 o 3 años no, porque estaba el gobierno anterior, no el anterior. No, 2015, 2014, 2012, 2013, cuando se sacó una partida muy grande para la limpieza del riachuelo, que está el juez Arias, que ahí a algunos les suena. Se destinó mucha plata cuando se creó el organismo que se llama... bueno, ahora no me voy a acordar el nombre, pero un organismo tripartito que estaba provincia, nación y capital federal. Provincia, nación y capital federal. Se llamaba... Oh, Dios. Cosas de la edad, chicos. Ya uno a veces se olvida los nombres. Muy interesante. Andrea de Córdoba. Ah, bueno, ahí hay una persona de Córdoba. Bueno, sí, bueno, vamos a tratar de ver estos temas. Vamos a tratar de ver, Andrea, todos los temas estos asociados a eso, ¿no? Estoy tratándome de acordar del organismo que se creó. ACUMAR, la Agencia de la Cuenca Matanzas Riachuelo, perdón que la memoria, hoy es viernes, toda la semana, la edad, la gripe, todo junto. El ACUMAR, la Agencia de la Cuenca Matanzas Riachuelo, fue un organismo tripartito que se creó para atacar el problema de la cuenca del río Matanzas Riachuelo, ¿no? Que es todo el riachuelo más el Camino al Buen Aire, y ahí se destinó mucha plata y se hicieron estudios. Y los estudios no arrojaron ningún resultado positivo, es decir, el grado de contaminación que tenían el riachuelo, que tenía el Reconquista, eran impresionantes. Las partes por millón de metales pesados, de hecho, en los 90,
De hecho, en los 90 hubo un proyecto, cuando estaba María Julia Alzogaray, para la limpieza del riachuelo, y uno de los países interesados era Japón. Japón quería limpiar el riachuelo, después no sé, por cuestiones políticas no se pusieron de acuerdo, pero querían limpiar el riachuelo por la riqueza de metales pesados que tenía el fondo del riachuelo. Y esto también, ¿no? La contaminación del suelo, de las napas y de los cursos de agua público o naturales por la acción de los residuos. Ahí toma también otra relevancia de la importancia de la buena gestión responsable de los residuos, ¿no? Y las implicancias penales que tiene. Estas cuestiones a veces suenan como muy abstractas, pero bueno, yo trato de darles ejemplos más prácticos de cómo uno puede ir asociando a la vida normal y también para hacer dinámica en la charla, esta gestión. Y bueno, así hablando de la diapositiva, porque vi la diapositiva, pero fui para otro lado, la mala gestión de residuos atrae roedores. Desde el punto de vista operativo en una empresa a nadie le gusta tener roedores, hay legislación en toda la provincia de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones que vos tenés que tener un plan de sanitización, fumigación y desratización. De acuerdo a tu rubro, vos tenés que tener cada determinado tiempo ese tipo de acciones. Y si vos tenés residuos mal gestionados, seguramente vas a tener alimañas de todo tipo, roedores, ese tipo de mamíferos que te van a complicar, y desde el punto de vista de la asepsia y de la imagen no está bueno que uno tenga una empresa y las ratas estén dando vuelta por todos lados. La mala gestión de residuos te va a generar propagación de enfermedades a nivel social, si es que lo gestionás mal, como estuvimos viendo. Vos me podés decir, bueno, pero vos me estás hablando de un relleno de seguridad. No, no te estoy hablando de un relleno de seguridad. Te estoy hablando, por ejemplo, de una empresa que trabaja, que no voy a decir el nombre porque acá no damos nombres, pero por ejemplo, en un municipio de zona norte había una empresa que se dedicaba al secado de huevos, hacía huevo en polvo. Usted imagínense el olor que podía generar esa empresa, porque el huevo en polvo generaba residuos, después de que el residuo se generaba un olor impresionante. O si no quieren hablar del huevo en polvo, hablemos de la curtiembre, o si no quieren hablar del huevo en polvo ni de la curtiembre, hablemos de las empresas que producen grasa, producto de la grasa animal. Ahí hay un proceso químico, calientan la grasa, la hacen líquida, le ponen productos químicos. Bueno, imagínense el olor que puede generar una industria química común. Esas emisiones, que supongamos que vamos a pensar bien y están dentro de los parámetros legales que le permite la ley de la emisión, el sistema legal para emisión de fluentes gaseosos, pero generan olor. Y muchas veces son sustancias con un pH ácido. El pH es un grado de acidez que a la percepción del olfato te puede generar algún tipo de reacción, y más si sos alérgico. Imagínense ese tipo de contaminación en el ambiente, cómo puede impactar en una persona que es alérgica. Y puede generar enfermedades, alergia crónica, por ejemplo, neumonía, asma. Pequeñas cosas que uno a veces no la tiene en cuenta, pero que son también producto, o las tiene que tener del producto de la mala gestión de residuos, y son parte de los aspectos que uno tiene que tener como elementos a la hora de gestionar residuos. Bueno, ya les hablé de los lixiviados, les hablé de la contaminación de las napas freáticas, y bueno, también esto de los residuos sólidos que destruyen la vegetación, ¿no? Lo que les dije, si alguno es de Varadero, de esa zona, perdónenme, pero es lo más práctico que me vino a la mente ahora. Si alguno va por allá por Varadero, va a ver que toda la zona izquierda de Varadero, a la entrada, tenés toda como si fuera una quema, donde tira todo el mundo, no tira todo el mundo, donde hay camiones que van y tiran basura. Es un relleno a cielo abierto, se llama eso. Por la reacción de los residuos, por lo que se produce, hay desertificación, porque la flora natural no crece. Entonces, ahí ya el impacto ambiental que hay es irreversible, porque la persistencia de los residuos van a ser por mucho tiempo y la flora natural no va a poder volver a crecer. Cuestiones así como muy naturistas y ecológicas, no naturistas, perdón,
ecológicas que uno tiene en cuenta en este tipo de situaciones, ¿no? Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Sí, se ¿Alguno, escucha, profe. ¿alguno tiene una Sí. pregunta? ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá? Te quería preguntar, ¿qué tal? ¿Quién Ariel? habla? Así sé. Lidia. Lidia, Hola, Lidia. ¿qué tal? Bien, muy clarito, muy claro hasta acá la exposición. Te quería consultar acerca de los medicamentos vencidos, por ejemplo, en las farmacias, si tienen alguna normativa en particular en el caso de ellos. Todo un tema ahí, ¿no? Mm, A ver. Acá hay toda una cuestión. En los residuos, vamos, Lidia, nos vamos a adelantar, pero me voy a adelantar rápido y voy a volver. En los residuos hay 3 grados de responsabilidad. Primero hay una frase, que no es una frase mía, sino que está en la Ley de Residuos Peligrosos, la 24051 que vamos a ver después, perdón que yo me atrasé en la diapositiva. Bien, que es la 24051, que dice que el generador del residuo es responsable de la tumba, de la cuna hasta la tumba. Entonces, cuando vos sos el generador de residuo, por más que vos entregues y delegues la gestión de ese elemento o residuo, vos tenés que hacerte cargo hasta que el residuo desaparezca. ¿Me explico? sí. Bien. Entonces, los laboratorios, porque vos me decís, los medicamentos los hacen los laboratorios. Los laboratorios son los responsables de sus medicamentos. Los laboratorios tienen obligación legal de venderlos o ponerlos, darlos a las farmacias, pero después las farmacias o los venden o cuando hay vencimiento los devuelven a los laboratorios. ¿Está bien hasta ahí? Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque imagínense que si ustedes tendrían medicamentos que se vencen, uno no debería pasar, pero vieron que en Argentina pasaron cosas, podría eso ser comercializado fuera de la fecha para la cual fue producido. Y eso podría tener un impacto en la salud. ¿Lo voy explicando? Negativo, ¿no? Claro. Entonces, los laboratorios que hacen medicamentos, en general, tienen todo un protocolo para la gestión de los residuos. Las devoluciones, después cuando lleguemos a eso les voy a contar algunas anécdotas, porque si no me voy a extender en eso y no puedo seguir, pero hay protocolos de devolución, los laboratorios envían esos medicamentos vencidos bajo escribano público a tratar, y las empresas que los tratan y los destruyen, técnicamente es la destrucción, porque puede ser termodestrucción por temperatura o por presión, pero los termodestruyen, las empresas que se dedican al tratamiento y a la disposición final de esos residuos tienen que documentar también mediante escribano que el lote tal, del producto tal, de la firma tal, desapareció. Porque si no, el laboratorio se expone a un impacto legal si es que estos lotes de productos terminan vendiéndose fuera de la fecha especificada en el envase, ¿no? Está bien. Imagínense para la imagen de una empresa. Profe, una pregunta. Bien, gracias. Sí. ¿Es importante agregar el número de lote y esas cosas? ¿Te lo piden? Totalmente. En el tratamiento de medicamentos, sí. Ah, eso En el iría en el tratamiento de manifiesto. medicamentos, sí. Va en el manifiesto, pero además, en general van con escribano público. Mirá. Bueno, yo alguna vez le hice algunas declaraciones juradas a un laboratorio que trabajaba con medicamentos oncológicos. Miren qué medicamento. Ellos eran una empresa internacional del primer mundo que venían a Argentina, que en algún momento fuimos el primero, pero después terminamos en el tercero. Estamos en el tercer mundo todavía, somos país emergente. Ellos lo que hacían eran convenios con hospitales de acá, privados, muy reconocidos los hospitales de acá,
Y ellos lo que hacían eran, yo me encargaba de hacer la declaración jurada de los residuos y de los productos, porque no eran residuos, eran productos que no se usaban, que se probaban. Y como no podían devolverlo, lo tenían que mandar a destruir. Y ahí por eso te digo que era todo por escribano, con número de lote. Bueno, ellos venían y tenían, es como ahora el coronavirus, ¿no? Lo que pasa es que ellos tenían el segmento de trabajo de ellos, era personas con cáncer oncológico. Y ellos venían con productos que estaban en fase 3, ahora todo el mundo sabe que es fase 1, fase 2, fase 3 de pruebas. Ya la fase 3 es casi, son productos en fase beta, probándose ya para la aplicación y posterior producción masiva. Y ellos hacían convenios con hospitales, y los hospitales hacían convenios con personas que tenían alguna enfermedad terminal, y hacían pruebas con esos productos. Y los que no llegaban a usarse, no hacían pruebas, hacían tratamientos, perdón. Y los productos que no llegaban a usarse, se detallaba bien el producto, el lote, el número de codificación, el sitio donde estaba ubicado, y eso se mandaba a termodestruir. Esos medicamentos iban a hornos pirolíticos que trabajan a 1500 grados y destruyen todo. Pero era todo registrado con escribano y todas estas cuestiones. Imagínense que son productos que todavía no estaban en venta al público, y después eso termina siendo utilizado de una forma no adecuada. ¿Ok? Lidia, Ok. ¿me expliqué? ¿Me expliqué bien? Sí, sí, bárbaro. Sí, profe. Sí, sí, Sí. perfecto, Muy claro. perfecto. Bueno, gracias. Seguimos, contaminación del suelo, contaminación de las aguas. Bueno, la contaminación de las aguas es esto, ¿no? Los lixiviados que se generan, los metales pesados, la contaminación de las napas. Cuando uno habla de contaminación en agua, se produce un proceso que se llama eutrofización. Depende del tipo de sustancia que uno emita al curso de agua que estemos analizando, sea un río, sea un riachuelo, sea un riacho, sea un arroyo, puede ser que se genere eutrofización. Muchas veces hay, por ejemplo, un frigorífico. Un frigorífico elimina en general, ¿qué elimina? Sangre, o materia orgánica, o materia biológica. Ese residuo está cargado de productos biológicos, ¿no? De bacterias, está cargado de componente biológico, que al contacto con el agua lo que va a generar es que esas bacterias que van en ese residuo líquido, por ejemplo, caiga un curso de agua, y son bacterias que son extrañas a ese curso de agua, pero esas bacterias empiezan a consumir oxígeno, porque para vivir necesitan oxígeno. Y eso produce una reducción del oxígeno del arroyo, por ejemplo, y si se reduce el oxígeno, para hacerlo así una explicación muy genérica, se reduce el oxígeno también de la flora y de la fauna autóctona, entonces terminan muriendo. O por el exceso pueden caer bacterias o algún tipo de sustancia biológica que potencie el crecimiento de la flora autóctona, por ejemplo. Entonces lo que muchas veces pasa en la eutrofización es que crece la flora autóctona, de la flora acuática, ¿no? del curso, y termina generando mucha flora en el curso del río, y eso hace que el sol no ingrese al fondo. Y el sol, por el proceso de fotosíntesis, es necesario para toda la flora y la fauna del curso que estamos charlando, entonces ahí se produce un desequilibrio biológico también. Les hablé de flora y fauna por la eutrofización, por el aporte en exceso o en deficiencia del oxígeno por el impacto de materias biológicas, de material biológico o de contaminantes biológicos. Esos son elementos naturales, pero puede ser que haya una contaminación de agua por metales pesados, y eso destruye todo. Flora, fauna, todo lo que hay en ese hábitat. Entonces, hasta acá viene claro, chicos, todos los que están, los participantes. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? No, todo clarísimo hasta acá. ¿No se están aburriendo? No, para nada. ¿Ninguno se durmió? ¿Están todos No, atentos? no, estamos todos bien. No, profe. Todo ¿Seguro? perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos.
Entonces, hay toda una cuestión que tiene que ver con la biodegradación de los residuos cuando uno habla de residuos sólidos, ¿no? Hay una fase aeróbica, que cuando uno habla de aeróbico tiene que ver que hay presencia de oxígeno. Entonces, hay toda una cuestión de qué es lo que pasa cuando hay una reacción de biodegradación. Por un lado, se genera monóxido de carbono, hay una elevación de la temperatura, porque yo ya les comenté que es un proceso de oxidación, y el proceso de oxidación cuando se produce, los que vieron química, se produce en una reacción exotérmica que libera calor. Pero también hay toda una fase de transición que tiene que ver con la fermentación producto del material biológico que estaba hablando yo, que les comentaba, por ejemplo, en la contaminación del agua, donde los microbios generan un desequilibrio en la constitución química de la sustancia, y se produce esa acidez natural de la degradación de los residuos, y baja el pH. Cuando baja el pH, ese pH tiene un impacto. Por ejemplo, todo curso de agua, para que haya vida, para que haya persistencia en el ambiente, en el hábitat acuático, por ejemplo, hablamos del pH, tiene un rango de pH en el que tiene que estar, es entre 5 y 6,5. Por ejemplo, el agua que todos consumimos tiene un pH de entre 5 y 6,5. Si está por debajo de eso, es muy ácida, ya sentiríamos el gusto, y si está por encima de eso, es muy básica. Entonces sentiríamos lo opuesto, que nos quema. Entonces, cuando hay una biodegradación de residuos, lo que pasa es que aumenta la temperatura y también baja el pH, porque se consume el oxígeno que está en el ambiente o es parte del residuo, y eso que impacta que tenés una sustancia que cuando cae a un curso de agua público, por ejemplo, como estamos charlando, tiende a hacerte bajar el pH natural del agua. Y cuando baja el pH natural del agua, se produce la mortandad de los peces y de la flora, por ejemplo, de algunos peces y de alguna flora, porque hay algunos peces y alguna flora acuática que tiene, digamos, cierta facilidad o resiliencia para adaptarse a determinados cambios de pH, pero mucha flora no, y termina muriendo. Entonces, esos son los pequeños impactos que se generan por el aporte, por la biodegradación de los residuos, y después el aporte de estos cuando caen a un curso de agua público. Bueno, y también está, bueno, la biodegradación, continuando con esto, la fase ácida, que es ya la fase, bueno, cuando sucede la fase ácida, pasa a la fase anaeróbica, donde ya no hay oxígeno, donde ya no hay materia biológica, sino que es netamente una reacción química entre los componentes. Bueno, cuando hay una reacción entre los residuos, en general hay monóxido de carbono con oxígeno y se genera el metano. CH4 es el metano, el líquido, el producto este que yo les decía que genera el olor cuando llueve mucho o hay una reacción entre los residuos. Y por el otro lado, cuando baja el pH, se forma esto, lo que termina sucediendo es que se forma el ácido acético, que es el que termina generando la separación entre el dióxido de carbono, que es un componente nocivo cuando está en el ambiente, y por otro lado, el metano. Este tipo de situaciones se generan en la biodegradación de los residuos, ¿no? Y eso termina generando un desequilibrio natural del hábitat donde se desarrolla esa biodegradación, o un desequilibrio natural donde los productos de la biodegradación impactan. Sea aire, por el olor, por el impacto, por lo que genere donde impacte en la atmósfera, sea en el suelo, aumentando si es que son metales pesados o sustancias, por ejemplo, el pH propio, ya no hay acá ya no hay, ni estoy hablándole de metales pesados, de plomo, de cromo, de zinc, estoy hablando de una biodegradación natural entre productos biodegradables,
que impacten en el suelo, y por ejemplo, un impacto directo que van a tener es que va a modificar el pH de ese suelo. Y estoy hablando de biodegradación natural de productos, no de sustancias o metales. Y por otro lado, te termina ya eso, si además de eso lo sumás que puede impactar en un curso de agua público, un arroyo, un riachuelo, te termina cambiando el pH de ese curso de agua también. Entonces, los residuos hay que gestionarlos bien, porque una gestión irresponsable, una gestión que no controla, una gestión donde hay un descontrol en las reacciones y donde hay una mala, donde hay un mal almacenamiento y hay reacciones entre ellos, te puede generar impactos muy negativos. Y lo que le estoy hablando acá son de impactos naturales crónicos, impactos que se van dando de a poco en el tiempo. Cuando vayamos avanzando les voy a mostrar en algún momento algunas reacciones abruptas entre residuos que terminan generando explosiones. ¿Vieron la explosión del Líbano hace poco? ¿Que sucedió en el puerto? Sí, sí, lo Bueno, vimos. ahí sí, lo vimos todos, terrible explosión. Bueno, ahí lo que terminó pasando era que había sustancias que estaban almacenadas durante mucho tiempo, de una forma no controlada, la naturaleza y el tiempo hicieron su trabajo y en un momento empezó a haber reacciones entre el ambiente, las sustancias que estaban ahí, la humedad, el mal almacenamiento y terminó en esa explosión. Miren, por ejemplo. Entonces, viendo todo esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de residuos tenemos, identificando qué residuo es, si es peligroso, si es industrial, si es especial, si es un residuo inflamable, si es un residuo de un ácido, si es un residuo básico, para identificarlo después claramente, y está todo normado eso, y después para tener una buena gestión. Si yo no... Aplica la fórmula que empezamos cuando estaba en la introducción, chicos. Si yo no conozco, no lo puedo... si yo no mido, no conozco, y si no conozco, no puedo mejorarlo. Y seguramente va a empeorar. Así que ahí es donde nosotros ahora vamos a empezar en todo lo que es gestión operativa de residuos. Y ahí lo importante es donde yo identifico el residuo, cómo lo separo, qué selección hago de los residuos, porque yo tengo que identificar qué tipo de residuo hay. Vamos a ver en la legislación de residuos especiales que uno tiene que tener una identificación especial, hay legislación que habla de cómo almacenar ese residuo, cómo lo tengo que identificar. Eso en la gestión interna. Tiene que haber un sector destinado al almacenamiento de residuos, para después poder transportarlo. Acuérdense, el generador es el dueño del residuo desde que se genera hasta que desaparece. Por más que yo se lo entregue o le dé la tutela del manejo de ese residuo a un transportista y un tratador, yo nunca dejo de tener responsabilidades penales de ese residuo, para después que haya un tratamiento y una disposición final. Tratamiento y disposición final. Y si se puede recuperar y reciclar, hay legislación que te permite recuperar y reciclar. Hay una legislación que se llama residuo insumo, que vos podés declararlo y reutilizar el residuo, pero tenés que conocerla. Y si no, lo disponés como residuo peligroso y eso va a tratamiento y disposición final. Pero bueno, lo primero que yo tengo que hacer es esto, ¿no? Identificar los residuos y hacer una buena gestión de los residuos para yo poder gestionarlos de una manera ordenada. Acá los organismos de control de cada jurisdicción, pero bueno, vamos a hablar de las dos jurisdicciones donde estamos ahora, que es el AMBA, provincia y capital, tienen mucho seguimiento y mucha gestión en todo lo que es residuos. Ambas jurisdicciones normatizaron, generaron plataformas electrónicas. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, el manifiesto era manual, por triplicado, se quedaba uno el transportista, uno el tratador y uno el generador. Hoy en día es todo a través de internet. Vos como generador, el transportista tiene que generar el pedido para
el transporte, lo hace a través de la página web, el organismo te da la autorización, a su vez el transportista declara qué día va a retirar el residuo y qué día va a entregar va a retirar el residuo de la empresa o emprendimiento y qué día va a llevar ese residuo a tratar y a destruir, y el organismo de control está, digamos, tiene como un tracking, una trazabilidad, un seguimiento, y el organismo de control se guarda la potestad de poder auditar e inspeccionar esa gestión. Y cuando yo digo hace un traqueo, un tracking, es porque el transportista, que es el que va a buscar el residuo, declara dónde lo va a retirar, qué día y qué hora. Entonces, hoy es como que hay mucho control y además eso permite controlar los balances de masa, porque el organismo de control, por este control indirecto, sabe qué cantidad de residuos genera esta empresa. Entonces, por un lado, controla al transportista para que transporte lo que tiene que transportar, al generador para que cuando hace la declaración jurada, que lo tiene que hacer en base a los residuos que declaró que le transportan, no pueda meter ni sacar residuos, y también hace un balance de masa en el tratador, porque los tratadores de residuos tienen declarado su tecnología y su capacidad de tratamiento. Yo puedo tratar tantas toneladas por día o por hora. Entonces, este sistema normatizado y electrónico al organismo de control lo nutre de un montón de información que le permite, cuando necesita controlar algo, tener elementos para determinar si es que hay una gestión correcta o no. ¿Me explico cómo hoy fue avanzando mucho el control, el seguimiento, la normatización, la digitalización de la gestión? ¿Por qué? Porque va avanzando la tecnología y nos tenemos que ir adaptando. ¿Ok, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Bueno, a ver. Bueno, a las 9 termina esta clase, así que son menos 10. Voy a abrir ahora un tiempo para que, si ustedes quieren alguno hacer una pregunta, tiene alguna duda, quiere profundizar en algo que vimos, ¿es ahora o calle para siempre? No, pues la clase que viene, los que sigan pueden. Porque este es un curso que, como habrán visto, la primera clase era sin costo. Después tiene 3 clases más que siguen esta temática, y los que quieran seguirla, bueno, pueden ahí contactar a la gente de CIAFER, que es una consultora que se especializa en capacitación, para sumarse a esta clase. Pero bueno, lo primero era que vean qué tipo de temática y qué tipo de calidad de curso tienen, como para ver si es que les interesa. Y bueno, y para los que no sigan, si tienen alguna duda o alguna consulta, ahora les dejo, son menos 10 justo, así que les dejo el tiempo para que pregunten, consulten, comenten. Bueno, no hay dudas. ¿Dónde se estaría pagando, profe, para terminar el curso? ¿Y cuánto Tienen sería que, no, el curso este es un módulo de 4 horas, de 4 clases, que tiene un costo de 3.000, y en la página web, o después si alguno por privado me pide por mail o por teléfono, le paso el contacto. Está por acá, Mayla, que es la coordinadora del curso, no sé si está por ahí, creo que está. Sí, aparece como CIAFER. A ver, no está. Acá está. Mayla, ¿me escuchás? Bueno, en todo caso yo después o lo mando por mail, o si alguno de los que se sumó me
me contacta, si no entra hacia FER, ahí tienen los datos de la consultora y ahí están ahí te dice te da el link donde tenés que inscribirte. Esperá que voy a ver si está. Bueno, además de esa pregunta, chicos, ¿alguna otra? Profe, una consulta. Sí. Yo tengo una recicladora acá cerca de casa y ¿cuántos kilómetros a la redonda puede llegar a afectar los residuos que remueven dentro de la tierra? Porque lo entierran. ¿Cuánto le afecta alrededor de los barrios esos residuos? Y lo que pasa es que, a ver, depende. ¿De qué depende? De cómo se vive, se depende. Pero, a ver, depende del contaminante. Pero supongamos que hay lixiviados. Depende si el lixiviado llega a la napa. Si el lixiviado, que ya que te queda claro, ¿quién habló? Luis. Luis, te queda claro lo que es un lixiviado ahora ya, ¿no? Bueno, si el lixiviado llega a la napa, y ahí yo te puedo decir que puede kilómetros y kilómetros. ¿Por qué? Porque cuando el lixiviado llega a la napa corre. Entonces kilómetros y kilómetros. Por otro lado, si el lixiviado te contamina el suelo, te puede contaminar el resto. Bueno, acá una vez yo hice un curso de residuos, cuando hacía todavía cursos, y donde a una quinta o una casa que estaba atrás de una industria se le empezó a pelar todo el piso, todo el suelo. Se empezó a Profe, pelar el patio, el césped. Claro, cuando denunció la señora, imagínate, tu patio se empieza el césped a morir. Bueno, la señora denunció a Defensa Civil, vino a Defensa Civil, hizo una toma de muestra, un nivel de contaminación. Y la casa quedaba pasando la calle. Hormigón de por medio. Sí. O sea, no te puedo dar una distancia. Pero si llega a la napa, sí te puedo decir mucho, porque la napa corre. Por algo, si ustedes tienen un choque de auto, tienen asegurado X cantidad de monto. Si ustedes tienen un choque, no sé, si se les quema la casa, tienen asegurado un monto. Bueno, por algo, en Argentina y en el mundo, no hay un seguro de remediación ambiental. ¿Por qué? Porque ninguna aseguradora te va a decir, vos pagame a mí, no sé, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 por mes, que cuando vos tengas un daño ambiental, yo te lo cubro todo. Por dos cosas. Primero, porque vos no podés predecir el impacto. Porque si vos contaminás una napa, podés matar gente. Segundo, porque no podés predecir la magnitud del impacto. Y en general, cuando vos hablás de medio ambiente y residuos, la ley lo que te dice es que vos tenés que remediar hasta un estado natural. Y eso es mucha plata. Entonces, imagínate, yo no puedo ser tan irresponsable de decirte algo. Lo que sí te puedo decir es que es imponderable. Pero el ejemplo más claro de que es imponderable es que no hay un seguro que te cubra ante un impacto ambiental. Hay seguros de caución, que no es lo mismo. Un seguro de caución te dice, ¿vos cuánto contaminás? ¿Qué espacio tenés? ¿Qué residuos tenés? Bueno, te hace una tablita y te dice, bueno, vos podés contaminar hasta 1,5 millones de pesos. ¿Listo? Yo te cubro hasta 1,5 millones de pesos. Después del 1,5 millones, te arreglás vos. ¿Me explico? Profe, Sí, gracias. es impresionante. Es impresionante en el aire. ¿Sí? Bueno, ahí tiene el otro Las ejemplo. contaminaciones. ¿Cómo ponderás la polución? Nada. Bueno, por otro lado, chicos, ok, ¿me expliqué, Luis Godoy, era? Sí, profe, sí, entendí. Bueno, por otro lado, me pregunta ahí MIA2. Bueno, no sé quién es MIA2. MIA2. ¿Los residuos electrónicos son considerados como peligrosos? Sí, en la categoría de residuos están como I22, son residuos peligrosos.
¿Tienen el mismo tratamiento? Sí, hay que tratarlo, mandarlo con un tratador y un tratamiento y un generador, transporte y un transportista, lo vamos a ver. La grasa de cocina, sí, en general la grasa de cocina es aceite vegetal y hay una gestión que es generación de biodiesel. Hoy en día hay una empresa que vos encontrás un centro de disposición, llevás el aceite de cocina, lo dejás y hay una empresa que lo trata y hacen biodiesel. Pero sí, es exactamente lo mismo. Y para Rocío Aguirre, los residuos de hospitales se llaman patológicos o patogénicos y tienen un tratamiento especial. También así, hay empresas especialistas en transporte de residuos patológicos o patogénicos, lo llevan a tratar y después te dan un certificado del tratamiento. El tratamiento a veces es por incineración o muchas veces es por autoclave. Lo someten a presión y temperatura en equipos especiales, matan la materia orgánica porque los residuos patológicos y patogénicos tienen mucha materia orgánica, las matan con presión y temperatura, y después ese residuo, cuando ya está autoclavado o inertizado, pasa a ser un residuo común, y ese residuo común va a un relleno de seguridad común, como si fuera el SEAMSE. ¿Ok? Bueno, ahí está Mayla. A ver, perdón, que yo quiero ver si está Mayla acá, así nos... a ver, espera, perdón chicos, ok, bueno, a los que preguntaron alguna cuestión de cómo se inscriben, ya le fueron contestando individualmente. Así que bueno, yo ahora voy a voy a bajar la diapositiva, la voy a terminar de preparar a la presentación y seguramente se la estarán enviando. Una ¿Ok? consulta. Sí. ¿Esta clase va a ser todos los viernes o cómo va a ser? Algo importante. Los viernes de 19:30 a 20. 4 viernes, acuérdense. Dale, gracias. ¿Ok? Bueno chicos, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, les agradezco por su tiempo, espero que les haya gustado la temática, espero haber estado a la altura de sus expectativas. Para los que sigan, nos veo en la próxima, para los que se sumaron y por múltiples factores que pueden suceder, no se sumen, traté de ser lo más pedagógico posible para que tengan un entendimiento un poco integral de cuál es la problemática y cómo también desde cada uno puede aportar algo. Así que espero que haya sido de utilidad y nos estamos viendo en breve. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Nos vemos. Hasta la próxima. Ok, gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Gracias.